muchas gracias por vuestra asistencia, porque nos ha tocado lidiar con el simposium más madrugador y además en sábado, así es que se agradece muchísimo. Bueno, vamos a dedicar la primera hora de la jornada al manejo del vedolizumab en enfermedad inflamatoria intestinal. Este simposium está organizado y financiado por Takeda y queremos dar las gracias a Zahara, que ha facilitado mucho el encuentro. Muchas gracias a Zahara. Y bueno, nada, tengo el placer de estar acompañada de dos gastroenterólogas especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal. Por una parte, Marisa Iborra, que trabaja en el Hospital Universitario y Politécnico de la FE, y luego Marga Muñoz, que es compañera, trabaja también en el hospital, en mi hospital, en el Hospital General Universitario de Castellón. Y bueno, nos conocemos, me parece que todos, pero si hay alguien que no me conozca, yo soy Loles Bellés y soy la farmacéutica que lleva la unidad de farmacocinética del General de Castellón. Vamos a participar las tres en la mesa, vamos a hacer una charla pues, de unos 15 minutos cada una para que tengamos luego tiempo para el debate y podamos compartir entre todos pues, experiencias y conocimientos en la monitorización del vedolizumab. Porque bueno, el Congreso hemos hablado mucho de oncología, hemos hablado mucho de enfermedad, equipos multidisciplinares, hemos hablado también de inteligencia artificial, pero de farmacocinética aún no habíamos hablado. Entonces, nada, vamos a despertar hoy el sábado con la farmacocinética y con el vedolizumab. Cuando quieras, Marisa. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, sois farmacéuticos, ¿no? Todos. Probablemente sepáis más que yo de todo esto, probablemente no, casi seguro. Yo sí que sé de inflamatoria, del manejo del paciente, pero bueno, todo esto de los niveles y demás, yo si no me lo estudio no lo tengo tan encajado como lo tenéis vosotros. O sea que sentiros libres de decirme, oye Marisa, te has equivocado. Y bueno, yo os voy a hablar de la optimización del tratamiento de vedolizumab. Bueno, partiendo de que la enfermedad inflamatoria, supongo que sabéis lo que es, ¿no? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que a nosotros nos da mucho tormento porque son pacientes muy complicados, porque son pacientes que lo que dicen los libros y lo que te dice la ficha técnica normalmente no es nuestra realidad. Cuando tienes el paciente ahí tienes que hacer el pino puente para sacarlo de sus brotes. Es una enfermedad en la que luchamos mucho y peleamos mucho porque es muy incapacitante. Y bueno, y partiendo de todo eso, muchas veces, pues nosotros, por ejemplo, con nuestros farmacéuticos, ningún problema, pero porque hay que empatizar un poco con el médico que está ahí dando la cara, porque realmente de lo que dicen las fichas técnicas a lo que es en realidad hay un buen trecho. Y bueno, dicho esto, si quiere pasar, ¿no quiere pasar? ¿No? Es ahí, ¿no? Claro, si no lo enchufo no pasa. No pasa. No pasa. Es ese, ¿verdad? Vale. ¿Sigo? ¿Me lo pasas? Vale. Bueno, este es mi conflicto de intereses. ¿Pasa? Vale, bueno, pues como os decía, son enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades crónicas. Entonces, bueno, nosotros, lo más importante para nosotros inicialmente es que el paciente no tenga síntomas. Entonces, esto es un consenso que tenemos nosotros de los objetivos terapéuticos. Me has pasado muy rápido. Vale. Bueno, lo primero que necesitamos nosotros es que el paciente mejore clínicamente. Porque son pacientes que necesitan un baño al lado, que tienen muchos problemas, tienen mucho dolor abdominal, están con pérdida de peso y tal. Nosotros, nuestro objetivo a corto plazo es la remisión sintomática. Después ya nos planteamos otros objetivos, remisión bioquímica, que es normalización de parámetros inflamatorios, y ya para a largo plazo la curación endoscópica. ¿Por qué? Curación endoscópica y curación transmural, porque eso va a hacer que el paciente no tenga unas consecuencias posteriores. Porque esta enfermedad, si la dejas al libre albedrío, pues al final tienen problemas de que acaban en cirugía, estenosis y demás. Bueno,
Sabéis que en digestivo tenemos muy poquitos fármacos en inflamatoria. Realmente ahora van a venir un montón más, pero hasta la fecha teníamos muy poquito. Los anti-TNFs, llegó el vedolizumab que nos abrió un montón de puertas y luego el ustekinumab, pero la verdad es que tenemos que apurar mucho el tratamiento y de ahí que para nosotros sea muy importante la monitorización de estos fármacos para exprimirlos al máximo, hacer un uso racional y eso significa optimizar los tratamientos. Y para eso estáis vosotros también, que nos ayudáis en este sentido. También sabéis que hay dos enfoques del manejo de los niveles de tratamiento. Hay un enfoque reactivo, que es el más empleado, el que más se usa, que es el paciente que presenta síntomas, o sea, que pierde respuesta al tratamiento, pues tú le mides en ese momento los niveles. Y eso es lo que solemos hacer y en función de eso actuar. Pero también hay un enfoque proactivo, que con los anti-TNFs está muy bien establecido. Sabéis que buscamos unos objetivos, como ahora veremos, para prevenir recaídas. Sin embargo, con el vedolizumab, como veremos, pues no está todo esto tan claro. Así pues, con los anti-TNFs, como veis, sí que tenemos unos objetivos, sí que tenemos unos niveles que alcanzar para llegar a la curación, desde la remisión sintomática hasta la remisión endoscópica, que en función de lo que queramos alcanzar, sabéis que los niveles tienen que ser mayores, ¿no? Si quieres una remisión clínica, pues a lo mejor con niveles más bajitos tienes suficiente, pero por ejemplo la enfermedad perianal o el brote grave de colitis ulcerosa, sabéis que necesitamos mucho fármaco, muchos niveles para poder vencer estos escenarios. ¿Y por qué el TDM es importante? Pues se ha visto fundamentalmente que hacer esto con los anti-TNFs lo único que hace es reducir el gasto, porque parece ser que a nivel de respuesta y demás, un enfoque empírico con un enfoque ajustado con niveles, pues es igual. Sin embargo, los costes sí que los disminuimos, cosa muy importante, puesto que estos fármacos pues cuestan un dinero. Con vedolizumab pues también se ha visto que los niveles están asociados a la respuesta clínica, a la remisión, a la curación mucosa, a la curación histológica, al igual que con los anti-TNFs. Y también se han dado como unas concentraciones mínimas que alcanzar para alcanzar la respuesta clínica, la respuesta bioquímica e incluso la curación mucosa. Hay unos puntos de corte. Sin embargo, ¿hay un beneficio real en hacer un TDM con vedolizumab? Pues no está tan claro. No está tan claro como con los anti-TNFs. ¿Qué ocurre? Fijaros, en este estudio de 90 pacientes hay las razones por las que se hizo la monitorización. Fue no respuesta primaria en un 12%, pérdida de respuesta en un 44%. Otros lo hicieron por evaluar a ver cómo estaban los niveles, por acontecimientos adversos y demás. Entonces, bueno, de todos estos pacientes, cuando ya tenían los niveles, ¿qué es lo que ocurrió? O sea, ¿qué cambios hubieron después de detectar estos niveles? Pues ninguno en 2/3 partes de los casos. O sea, a mí me parece muy curioso, ¿no? Que después de tener los niveles, pues 2/3 partes no hicieron nada. Un cuarto de ellos aumentaron la frecuencia del fármaco, el 9% interrumpieron y fijaros que cerca de un 3% se fueron a colectomía o combinaron biológicos para alcanzar respuesta. Por lo tanto, parece que el TDM con vedolizumab no tiene un impacto tan importante como lo tiene con los anti-TNFs, ¿no? Que el hecho de monitorizar pues no está tan bien establecido como con los anti-TNFs. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, fijaros, tenemos este estudio en el que se miden los niveles tras la intensificación. Y aquí vieron que a las 8 semanas después de la intensificación, tener unas concentraciones inferiores a 7,4, o sea, si antes de intensificar tenías menos de 7,4, ese paciente te iba a responder mejor a la intensificación. Pero tenemos un 52% de los casos de pacientes que tenían niveles superiores respondían igual. O sea, ¿qué ocurre ahí? O sea, no cuadra, ¿no? Tienen niveles bajos y eso sí que te predice que al subir la dosis va a mejorar, pero con niveles altos la mitad responde. Pues bueno, fijaros, aquí lo veis. Entre 3,9 y 7,8 el 85% respondieron. Sin embargo, fijaros, en niveles de más de 11,5 solo el 57% responden. Con lo cual, los niveles bajos de vedolizumab por sí solos tampoco nos explican la respuesta a la intensificación. O sea, esto no está tan bien establecido como con los anti-TNFs.
Y bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Que lo sabéis muchísimo mejor que yo, los mecanismos responsables a la pérdida de pérdida de respuesta de los anti-TNF. Sabéis que hay uno que es el inmunológico, por aparición de anticuerpos, otro no inmunológico. El principal, pues los niveles bajos, o sea, cuando hay un fallo farmacocinético que necesitas más dosis. Y luego ya es cuando, a pesar de tener buenos niveles, pues el paciente no te responde. ¿Por qué? Pues porque están actuando otras vías inflamatorias. Sin embargo, con el TDM esto no está tan bien establecido. En este estudio se demuestra que hay una asociación de a mayor niveles, mayor remisión clínica y mayor mejoría de marcadores de inflamatorio. Sin embargo, cuando fueron a ver la integrina alfa-4 beta-7, se bloquea en las células T de todos los pacientes tratados con vedolizumab independientemente de los niveles de fármaco y de la respuesta. O sea, los niveles no nos explicaban que el paciente te fuera a mejorar. De la misma forma, con la optimización tras la pérdida de respuesta del fármaco, fijaros, vieron que los receptores alfa-4 beta-7 libres eran iguales en respondedores y no respondedores. Las concentraciones mínimas no variaban, o sea, llegas a una concentración mínima y a partir de ahí los receptores están igual de bloqueados, con más concentración que con menos concentración. Y la secreción de citoquinas también, como veis ahí, tampoco se modifica en función de la concentración de niveles. O sea, a más niveles no hay menos citoquinas o al contrario, a menos niveles más citoquinas. Por lo tanto, yo creo que no podemos aquí generalizar con el manejo de vedolizumab porque si tenemos una ocupación casi total de los receptores en los linfocitos, tanto de sangre periférica como de mucosa, con distintas concentraciones de fármaco, da igual que tengas más que menos, y que esto es independiente del tratamiento, pues bueno, parece que la farmacocinética no es la responsable de la pérdida de respuesta a vedolizumab, como ocurre con los anti-TNFs, que sí que lo es. Y por lo tanto, no es necesaria una mayor concentración para potenciar los efectos inmunitarios de vedolizumab. ¿Cómo se produce la pérdida de respuesta en vedolizumab? Pues yo creo que no se sabe. ¿Qué es lo que sí que sabemos? Pues fijaros, en este estudio, que es muy reciente, se cogió 159 pacientes que estaban con 300 miligramos cada 8 horas, o sea, no intensificados, y vieron cómo estaban las concentraciones. Y fijaros que varía desde 0,2 hasta 70 y tantos. Y con ese rango tienes un 65% de remisión clínica, un 45% de remisión bioquímica, y fijaros que el 40% de los pacientes que estaban supuestamente por debajo del umbral de tratamiento, pues bueno, estaban ahí dentro de ese grupo, con lo cual lo de los niveles aquí no está tan claro. También en este estudio también se observa que estos niveles no se asocian a la remisión clínica. No, el paciente que tiene más nivel no tiene más remisión clínica, pero sí que vieron que había una respuesta bioquímica. Por lo tanto, esto de la actitud proactiva de ir a buscar unos niveles adecuados con vedolizumab, pues tiene poco impacto en práctica clínica. Yo creo que lo hemos de coger con pinzas. ¿Qué es lo que sí que se sabe? Pues que con vedolizumab el paciente el vedolizumab es muy poco inmunogénico. O sea, la pérdida de respuesta por aparición de anticuerpos es anecdótica. Eso sí que se sabe. Y que no hay beneficio, así como con los anti-TNFs sí que se benefician de llevar un inmunomodulador para disminuir la inmunogenicidad, aquí no ocurre lo mismo. Eso sí que se conoce con vedolizumab. También se conoce, fijaros que de nuestros pacientes, casi el 50% de los de Crohn y casi el 40% de la colitis ulcerosa van a perder respuesta al fármaco en un año. Y si intensificamos la dosis, pues recuperamos al 50% de estos pacientes. O sea que intensificar recupera la respuesta, a pesar de que no sabemos si esos niveles estando más altos, más bajos o tal, el bloqueo tal cual, pero sí que responde el paciente, con lo cual, por eso muchas veces intensificamos un poco así a la desesperada, pero es por este motivo, porque sí que recuperamos la respuesta de entre un 50 a un 60% de los casos. ¿Qué es lo que sabemos también? Pues bueno, que hay unos factores predictivos de respuesta, o sea, son los típicos que teníamos ya con los anti-TNFs, pues a mayor carga inflamatoria, peor respuesta, por ejemplo, los pesos extremos también peor respuesta, el uso concomitante de inmunomoduladores no influye en la respuesta. Bueno, son unos factores que ya se han establecido para los anti-TNFs y bueno, para vedolizumab pues también.
Y esto me parece chulo porque yo creo que es el futuro, ¿no? El futuro son los biomarcadores, saber qué paciente le vas a tener que poner un tratamiento porque te va a responder mejor que otro. Y en este trabajo te dice que la proporción inicial de las células T que expresan la integrina alfa-4, beta-7 en sangre periférica, o sea, tomar una muestra de sangre periférica, si ese paciente tiene mayor concentración, va a responder más, o sea, de antemano, ya sabes que va a responder más al fármaco que el paciente que no tiene apenas esa concentración, con lo cual, pues bueno, yo creo que es el futuro, ¿no? Y que ahora que ya nos están llegando tantos fármacos, yo creo bueno, que vamos por ahí, que van por ahí los tiros. Por eso os he puesto este trabajo, que a mí me parece muy interesante. Y bueno, también se ha visto que hay unos factores que influyen en el aclaramiento del fármaco, por eso nos preguntáis cuando pedimos los niveles, siempre nos preguntáis peso, talla, albúmina, bueno, y lo miráis vosotros en los análisis, porque sí que se ha visto que esto influencia en el aclaramiento. Pues con todo esto he encontrado un algoritmo que, bueno, que os lo pongo aquí. Es un algoritmo de tratamiento que se propone para vedolizumab, pero bueno, yo creo que después de todo lo que os he dicho, tampoco tiene que ser 100% cogido con... O sea, tal cual, así como lo veis. Y bueno, te dice que a las 6 semanas que mires evalúes cómo están los niveles, veas si son respondedores o no respondedores. Fijaros que niveles por debajo de 18, pues te dice que ya intensifiques, que si pierdes respuesta con el tratamiento y los niveles son por debajo de 12, que intensifiques y bueno, y que si ya tienes unos niveles altos y a pesar de eso no te responde, pues bueno, que probablemente tengas que cambiar de tratamiento. Por lo tanto, la conclusión es que de esta charla yo creo que es muy controvertido aquí el manejo con niveles proactivo, sobre todo en paciente que no tenga síntomas, porque bueno, como hemos visto, el TDM no tiene un gran impacto en los resultados, como hemos visto, o sea, no parece que influya tanto ni en las decisiones incluso de los médicos. Los bajos niveles de vedolizumab por sí solos no te explican la pérdida de respuesta. Hay otros mecanismos que actúan y que los desconocemos y que también se ha visto, así como con los anti-TNFs pasa, pues que los niveles bajos no aumentan la recaída. Entonces, bueno, ahí lo dejo. En definitiva, no he dicho mucho, ¿no? Y bueno, dar las gracias a Takeda, que hemos estado ahora esta semana, volví el miércoles del Congreso, lo hemos pasado fenomenal y bueno, pues darles las gracias pues por todo esto y por ayudarnos a ir evolucionando. Gracias, Marisa. Luego discutimos alguna cosita. Ahora va Marga a hablarnos de estudios en vida real de monitorización farmacocinética de vedolizumab. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por madrugar, por estar aquí. Y gracias a Takeda por invitarme a realizar esta charla y a Loles por participar en esta charla. ¿Vale? Estos son mis conflictos de interés y yo voy a hablar sobre la utilidad de los niveles de vedolizumab en vida real. Y en vida real esto es muy importante porque muchas veces, y no con este fármaco, también con otros, los estudios que se hacen en vida real no coinciden exactamente con los estudios que se han hecho en los ensayos clínicos, los estudios pivotales, porque esos pacientes que se incluyen en esos estudios son pacientes muy seleccionados, muy concretos. Y nuestros pacientes del día a día en los que utilizamos estos fármacos no son pacientes tan seleccionados, son pacientes generalmente más complejos, de más tiempo de evolución, con enfermedad evolucionada, con lesiones estructurales, en los que ponemos los fármacos y son pacientes que ya llevan una historia previa, una trayectoria que hace que la respuesta a los fármacos no sea siempre la que esperamos o la que se ha descrito previamente. Por eso es muy importante los estudios de vida real también revisarlos. Entonces, yo he revisado una serie de artículos sobre los niveles en vida real de vedolizumab y he dividido la charla en 4 partes, dijéramos. Primero hablaré de la fase de inducción, después de factores que influyen en la respuesta también. En tercer lugar, comentaré también qué hay sobre la fase de mantenimiento. Y, por último, hablaré también en el paso de vedolizumab intravenoso al subcutáneo, que para nosotros ha supuesto también un gran avance. Entonces, en los niveles en fase de inducción voy a comentar 3 artículos que he revisado. El primero de ellos, este que voy a comentar, es importante porque es el primero que estableció un punto de corte durante la fase de inducción que permitía seleccionar unos pacientes que
iban a necesitar intensificación del tratamiento en los primeros 6 meses. Como veis, tiene un valor predictivo positivo muy bueno, de un 100%. Es un estudio observacional francés de pacientes de vida real, pacientes que ya han fracasado a tratamientos previos con anti-TNF. Y incluye los pacientes se manejan a criterio del médico responsable, por lo tanto se manejan con la dosis de inducción habitual y después se seleccionan para la dosis de mantenimiento estándar cada 8 o intensificada. Entonces, aquí selecciona un punto de corte a partir del cual, por debajo de ese, los pacientes con un alto valor predictivo positivo van a requerir la intensificación. El siguiente estudio es del mismo grupo francés, pero es un estudio también de más hospitales, 3 hospitales e incluye más pacientes. Y este estudio lo que busca también es el resultado relacionado con los niveles. Y ya busca un objetivo que para nosotros los clínicos es muy importante. Ya no es remisión clínica, sino es la curación mucosa. Ver que la respuesta está marcada objetivamente por la endoscopia o por la resonancia en la enfermedad de Crohn. Y ven aquí que en la semana 6, en una fase muy temprana, también encuentran un punto de corte a partir del cual se asocia con curación mucosa durante ya el primer año. Son pacientes también complejos, la mayoría han llevado también anti-TNF. Entonces sí que nos sugiere también que esta medición temprana nos puede ayudar a que consigamos el objetivo de una curación mucosa. Y por último, el tercer estudio, no menos importante, porque lo que intenta evaluar es la respuesta al tratamiento basado en la persistencia del fármaco. La persistencia del fármaco, eso quiere decir el tiempo que el paciente se mantiene con el fármaco. ¿Y eso por qué es importante la persistencia? Pues porque el paciente se mantiene con el fármaco porque funciona, porque tiene beneficios clínicos y terapéuticos para el paciente. Entonces sí que vieron que una medición de niveles temprana, en la semana 14, también se asociaba con persistencia al tratamiento durante el primer año. Entonces, es un número mayor de pacientes y es un estudio también observacional. Y también nos sugiere que si medimos los niveles de forma temprana en nuestros pacientes, podemos realizar alguna modificación para lograr aumentar esos niveles y así lograr modificaciones y mejoras en la respuesta al tratamiento. En cuanto a la inducción, comentar también esto que está relacionado, otros factores que también influyen en la respuesta. En este estudio intenta evaluar, además de los niveles, factores del paciente que influyen en la exposición, o sea, en la cantidad de niveles que tiene el paciente y en la respuesta al tratamiento. Es un estudio retrospectivo con gran número de pacientes y que utiliza también la dosis habitual de tratamiento. Y la mayoría, como siempre, son pacientes que ya han recibido anti-TNF. Entonces, sí que observa que las concentraciones de vedolizumab durante la semana 2 a la 22 fueron más altas en pacientes que lograron curación mucosa, respuesta clínica y respuesta biológica. Y comentar que los niveles de semana 6, muy tempranos, predicen la curación mucosa después y la respuesta clínica semanas después. Aquí veis en esta gráfica que está representado en colores el mayo endoscópico, que para nosotros evalúa el aspecto de la mucosa en la endoscopia y nos dice una gravedad de la actividad inflamatoria del paciente. Y entonces, a mayor nivel de fármaco, el mayo endoscópico baja claramente. Como predictores de menor exposición, menor nivel de fármaco y, por tanto, también de respuesta, sí que encontraron el uso previo de anti-TNF, es uno de los factores, la enfermedad más grave, valorada por menor hemoglobina, menor albúmina o aumento de PCR y un alto índice de masa corporal. Entonces, esto nos sugiere que hay una serie de pacientes también que ya conocemos y vemos que tienen factores altos de menor exposición en los que tenemos que estar muy atentos a los niveles que queremos conseguir. Y en este estudio longitudinal retrospectivo nos comenta también la posibilidad de fracaso terapéutico y nos dice también, depende cómo lo queramos enfocar, hay 3 grupos de pacientes. Los pacientes con respuesta sostenida, que son aquellos que con la dosis habitual mantienen la respuesta, no tienen pérdida de respuesta. Los pacientes con grupo intensificado, que son aquellos que durante el seguimiento presentan pérdida de respuesta y requieren intensificación. Y los pacientes que, a pesar de lo que hayamos hecho, tienen fracaso de tratamiento. Y vemos que encontraron en análisis multivariante que los niveles de vedolizumab superiores a un valor en la semana 6 predijeron la respuesta sostenida. O si lo miramos al revés, el fracaso de tratamiento. ¿Vale? Entonces,
Con esto quiero comentar que los niveles durante la inducción en estos estudios que he revisado sí que han sido útiles para valorar los pacientes que van a requerir intensificación, útiles para lograr un objetivo importante para nosotros como es la curación mucosa, útiles para mantener el fármaco porque es útil para el paciente, para la persistencia y para lograr una respuesta sostenida. He puesto las cifras, pero no quiero que nos fijemos realmente en las cifras que han obtenido porque estas cifras pueden cambiar dependiendo de la técnica utilizada y dependiendo también de los objetivos que queramos lograr. Entonces, hasta ahora, lo que he comentado nos sugiere que puede haber dos tipos de pacientes. Unos pacientes con unos niveles bajos, en los cuales podemos intensificar, aumentar los niveles y van a mejorar su respuesta. Y otros pacientes que, aunque tengan niveles terapéuticos adecuados, no mejoran la respuesta. ¿Vale? A continuación, he comentado inducción y los factores asociados y también con niveles. Hablaría del mantenimiento. Decir que en estos estudios que he comentado hasta ahora también tienen niveles durante el mantenimiento, pero no encuentran una correlación con los niveles que tienen durante el mantenimiento y la respuesta al tratamiento. Sin embargo, ahora comentaré 3 estudios en los que sí encuentran una correlación. ¿Vale? En este estudio de niveles en mantenimiento es un estudio prospectivo, observacional, de pacientes que inician vedolizumab en un hospital de referencia y lo que utilizan para evaluar la respuesta, que para nosotros también es importante, la forma de evaluar la respuesta es la remisión combinada. Uno de los objetivos que ha comentado Marisa en el consenso STRIDE, combinada clínica y también endoscópica. Y esta evaluación endoscópica se hace de forma central. Es un solo endoscopista el que lee todas las endoscopias, que también es importante para que no haya tanta variabilidad de criterios. Y sí que nos dice que los niveles en semana 22 por encima de un valor predijo la remisión combinada al año de tratamiento, con lo cual en este estudio sí que se ve que los niveles de un punto de corte en el mantenimiento es importante para seleccionar pacientes que a lo mejor tengamos que ajustar la dosis si queremos lograr curación mucosa y remisión clínica. Y en estos 2 estudios que veis aquí, que los he puesto juntos, aquí, este de la derecha, izquierda, este de aquí, sí que incluye un número muy alto de pacientes, incluye unos 260 pacientes. Y sí que nos dice que los pacientes con concentraciones más altas, el porcentaje de pacientes que estuvieron libres de corticoides, que para nosotros es muy importante también que los pacientes estén libres de corticoides, y en remisión clínico-biológica también era mayor, en los pacientes con niveles más altos. Y en el otro estudio, aquí evalúa, es verdad que hay menos pacientes, creo recordar que eran 35, pero evalúa la curación histológica, que es ya como el top de lo que podemos lograr en los pacientes. Entonces, sí que evalúa la curación histológica y nos dice que un punto de corte por encima de 25 predijo la curación histológica en pacientes con colitis ulcerosa. Por lo tanto, en estos estudios de mantenimiento sí que ve que hay una respuesta asociada con los niveles que se valoran en cada estudio. Y por fin, hablaros de la última parte, la evidencia de la transición de vedolizumab intravenoso a subcutáneo. Comentar este estudio, que es el primero que nos habla de transición en vida real, el estudio TRAVELES, que incluye pacientes que estaban en mantenimiento y se les pasa ya, han recibido al menos 3 dosis intravenosas y se les pasa ya vedolizumab subcutáneo. Se incluyó 124 pacientes y en ellos se vio que la eficacia del fármaco se mantuvo. Si veis, la actividad inflamatoria y la actividad clínica se mantiene durante el seguimiento. Hubo muy pocos efectos adversos y una alta satisfacción por parte de los pacientes. De este estudio, destacar que cuando se midieron los niveles, la concentración basal media de vedolizumab aumentó en la semana 12, cuando se obtuvieron los niveles, después de pasar a subcutáneo, a más del doble de la que se tenía con la dosis intravenosa. Y que la proporción de pacientes en remisión en la semana 12 fue mayor en relación con este aumento de concentración. Veis aquí los resultados de persistencia, que son muy importantes, y se mantiene también en un nivel estupendo. Comentar que a la hora de medir los niveles aquí en los estudios de farmacocinética también he estado leyendo, y eso nos lo explicará mejor, que la variabilidad entre el pico y el valle del fármaco con el subcutáneo es menor, ¿vale? Y la concentración media se ve que es similar al intravenoso. Y entonces en este estudio sí que nos comenta la posibilidad de que al hacer el cambio de vedolizumab intravenoso a subcutáneo, si se pone la primera dosis subcutánea cuando tocaba la intravenosa a las 8 semanas, el tiempo que se tarda en alcanzar la concentración máxima que lograremos con el subcutáneo es de unas 4 dosis, que son 8 semanas. Por lo tanto, nos sugiere que podríamos adelantar la primera dosis subcutánea a las 4 semanas tras la administración intravenosa.
Es una idea. En este estudio, que nos habla también de la transición, es el segundo que habla de transición de vedolizumab a subcutáneo, lo que evalúa la respuesta también medida con la calprotectina. Es un estudio de vida real, prospectivo, que evalúa a más largo plazo, unos 6 meses. Y aquí sí que vemos que cuando se produce el cambio de intravenoso a subcutáneo, la calprotectina sí que presenta un descenso en el grupo global y en el grupo de pacientes con enfermedad de Crohn, pero se mantiene en el grupo de pacientes con colitis ulcerosa. Y cuando vamos hacia aquí y observamos la calprotectina también en relación con los niveles que se obtienen ya en el intravenoso y el subcutáneo, sí que hay una correlación inversa cuando la dosis es intravenosa, de forma que a mayor nivel sérico, menor calprotectina del paciente. Sin embargo, en la parte de subcutáneo, esto no se mantiene de la misma manera. Pero nos dice que sí que hay un subgrupo de pacientes en los que la calprotectina estaba elevada y de forma significativa disminuye cuando se produce el cambio al subcutáneo, pudiendo sugerir que hay una serie de pacientes que estaban infradosificados y que al aumentar la dosis y los niveles conseguimos que respondan al tratamiento. Y por último, este estudio de transición, de evaluación abierta de vida real prospectivo, que también evalúa a más largo plazo y nos dice que incluso en semana 12 y semana 24 los niveles por encima de unos valores logran mayores tasas de remisión bioquímica y de remisión libre de corticoides. Por lo tanto, unos mensajes que yo he aprendido después de revisar todos estos artículos es que los niveles más altos de vedolizumab en semanas 6 o 14 sí que se asociaron con mayor probabilidad de alcanzar respuesta clínica, remisión endoscópica y curación mucosa en el seguimiento, que es el mejor predictor de éxito o de fracaso terapéutico, como lo queramos mirar. Que necesitamos más estudios para definir con precisión los puntos de corte para lograr los objetivos que deseamos. Que el tratamiento previo con anti-TNF, una elevada carga inflamatoria y la hipoalbuminemia son factores muy asociados también con los niveles bajos de vedolizumab. En la fase de mantenimiento, en estudios de vida real, de práctica clínica, no está tan clara la evidencia, es más débil en cuanto a la asociación con los niveles. Pero que si tras el paso de vedolizumab intravenoso a subcutáneo, los niveles aumentan de forma considerable y este cambio es efectivo, mantiene la eficacia, seguridad y tolerabilidad del fármaco. Pero el nivel óptimo de vedolizumab sérico tras el paso subcutáneo todavía está por definir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Vale, pues nada, ahora vamos a ver la visión del farmacéutico en la monitorización de vedolizumab. ¿Paso? Y yo lo que voy a hacer en mi charla será tratar algunos puntos de interés a la hora, pues eso, de interpretar, de hacer los informes en las unidades de farmacocinética que tenemos el VEDO en nuestra cartera de servicios. Este es mi conflicto de intereses y esos son los puntos que yo voy a tratar. No me voy a detener para no demorarme en el tiempo. Primero veremos qué modelos PKPD tenemos en la bibliografía con el vedolizumab. Bueno, este es el primer modelo que se definió a partir de los datos del desarrollo clínico del vedolizumab intravenoso, del Gemini 1 y Gemini 2. Y como veis, se define un modelo PK bicompartimental endovenoso, donde el vedolizumab tiene como dos aclaramientos, uno lineal, mediado por proteólisis y endocitosis, que esto ocurre a concentraciones elevadas, y luego sí que tiene una eliminación no lineal de saturación por su unión a la integrina alfa-4 beta-7. Sí que se observa en este modelo que da igual el fenotipo de la enfermedad, para el aclaramiento el aclaramiento es igual para colitis que para enfermedad de Crohn, pero pues bueno, la variabilidad está residual, que no nos mide, que no nos explica el modelo, es en torno a un 23%. Y si, bueno, estas son las distintas covariables, que eso también Marisa nos lo ha comentado, simplemente aquí os lo comento porque se testaron varias y en este modelo solamente se identificó a la albúmina como cofactor que modificaba significativamente el aclaramiento, aunque vemos que para pesos extremos también había una variabilidad de más o menos 20%.
En cuanto al modelo farmacodinámico, para entender a veces por qué falla el vedolizumab. Bueno, en este modelo intentan relacionar las concentraciones de vedolizumab con la fracción libre de MAdCAM, que es la molécula de adhesión celular que queda libre al no unirse a la integrina alfa-4 beta-7. Entonces, bueno, en este modelo farmacodinámico se intenta relacionar las concentraciones de vedolizumab con esa fracción libre de MAdCAM. Entonces vemos cómo ese efecto máximo lo tenemos a concentraciones alrededor de 1 microgramo por mililitro, muy inferiores a los puntos de corte que ya se han estado comentando. Entonces, bueno, pues esto hay que pensar que la saturación a la integrina es necesaria, pero no va a ser suficiente para explicar la eficacia del vedolizumab. Y esto, pues bueno, se habla de que hay mecanismos de inmunidad innata, macrófagos que capturan el vedolizumab, bueno, muchos mecanismos que aún están por saber mejor. Y bueno, en este modelo farmacodinámico aquí la variabilidad que no explica el modelo aún es mayor. Tenemos una variabilidad residual que llamamos, es decir, que no entendemos el porqué, del 78%. Y este es el otro modelo farmacocinético farmacodinámico más reciente en pacientes de Crohn. Definen el mismo modelo farmacocinético estructural y aquí sí que, como comentaba también Marga, identifican como cofactores del aclaramiento no solamente la albúmina, que es el cofactor universal para los biológicos, sino el tratamiento previo con anti-TNFs y también bueno, la presencia de anticuerpos anti-vedolizumab. Todas estas covariables van a aumentar el aclaramiento, pero también nos van a explicar solamente el 6% de la variabilidad de ese aclaramiento plasmático de vedolizumab. En cuanto al modelo farmacodinámico que definen estos autores, definen un modelo Markov de primer orden en el que intentan, que relacionan la concentración de vedolizumab en semana 22 con la probabilidad de obtener remisión endoscópica. Y también calculan probabilidades de fracaso o de abandono del tratamiento. Bueno, este es el modelo farmacodinámico que concluyen. Entonces se observa como esta línea verde es la probabilidad de obtener la remisión endoscópica y vemos que es máxima, pero llegamos, esta es la barra de la probabilidad endoscópica, a un 45% de remisión endoscópica para pacientes con una elevada exposición. Y también la línea discontinua es la probabilidad de abandono terapéutico y vemos que también es mayor, que es aquella este índice de aquí, es mayor para pacientes que tienen baja exposición al fármaco. Es decir, este modelo que nos está diciendo, fijaros que la máxima probabilidad de remisión endoscópica la obtenemos en el 45% de los pacientes. Vamos a tener más de la mitad de los pacientes sin remisión endoscópica pese a tener una elevada exposición al fármaco. Es decir, vamos a tener fracasos farmacodinámicos, fracasos mecanísticos con este fármaco. Bueno, este modelo PKPD lo que hace es también simular distintas concentraciones, distintas dosis, optimizan en semana 10 y luego un mantenimiento cada 4 semanas. Entonces ven cómo en pacientes que no han recibido anti-TNFs es donde es el grupo de mayor probabilidad de remisión endoscópica, cuando se optimiza en semana 10 y cada 4 semanas. Bueno, TARGES-PK, pues ya hemos visto que hay numerosos estudios y aquí a la hora de implementar el vedolizumab en la unidad y definir, hacer informes y poneros unos puntos de corte, pues la cosa ha sido bastante complicada. Esto fue el primer algoritmo, bueno, el que utilizamos nosotros monitorizamos vedolizumab desde el 20, perdón. Y este fue el algoritmo, uno parecido al que ha comentado Marisa, en el que ya monitorizamos desde siempre, a partir de semana 6, y nuestro punto de corte era 20. Es decir, si el paciente tenía menor de 20, ya proponíamos la administración en semana 10. Y el mantenimiento, pues bueno, establecíamos entre 10 y 15. Es verdad que ha habido muchos más estudios. Aquí traigo pues, una revisión del tema en el que intentan ponernos de acuerdo en qué puntos de corte utilizar. Como veis, pues, va a depender del fenotipo de la enfermedad, va a depender sobre todo del objetivo terapéutico que busquemos y también, como decía Marga, de la técnica analítica que empleemos. Entonces, bueno, esto es una continuación de la tabla y aquí también veis que la mayoría nosotros utilizamos ELISA, pero también hay autores que utilizan cromatografía. Pues bueno, luego veremos que tendremos que tener muy en cuenta la técnica analítica empleada. Y un poco resumen esta revisión
e intentan pues, bueno, ser un poco más exigentes en semana 6 y definen unos puntos de corte ya superiores a los que nosotros habíamos definido inicialmente de 20 y estos autores proponen entre 33 y 37 en semana 6. Al finalizar la inducción 15-20 y el mantenimiento 10-15. Esto es otro consenso de expertos, 10 expertos en gastroenterología que también se plantean este tema y entonces para vedolizumab pues también ya definen unos puntos de corte un poquito superiores para Crohn que para colitis ulcerosa y también cuando buscan una mejora endoscópica pues el punto de corte en semana 14 también ya es superior al que nosotros empezamos a utilizar inicialmente. Bueno, le damos una vuelta de tuerca a esto de la reactividad, proactividad otra vez. Es verdad que en la bibliografía, cuando vas a ver si vedolizumab proponen proactividad, es verdad que no la proponen, pero medir en inducción no es ser proactivo. Entonces, tenemos más evidencia, como comentaba Marga, en inducción que en mantenimiento para el vedolizumab. Entonces, la proactividad está igual en medir en semana 2, semana 6, semana 14 como valor predictivo de respuesta a largo plazo o bien entendiendo la proactividad pues, en medir en mantenimiento en pacientes que están con buena respuesta. Pero bueno, yo creo que el valor de la farmacocinética en vedo lo tenemos aquí. Sí. Este es el mismo consenso de expertos que intentaba definir puntos de corte y aquí pues, se plantean, utilizan el método Delphi y se plantean a ver si están de acuerdo o no en esa proactividad. Entonces, pues bueno, comentan que para anti-TNF sí, ellos recomiendan medir al finalizar la inducción sobre todo y el mantenimiento, pero que necesitan más datos, más soporte bibliográfico para recomendar la monitorización proactiva para el resto de las moléculas biológicas. Y si repasamos lo que dicen las sociedades científicas, pues nada, dicen que no. Reactividad, bueno, incluso proactividad solamente está a favor de los anti-TNFs, el grupo Bridge y la Sociedad Australiana de Gastroenterología. Y en cuanto a la reactividad de vedolizumab, pues fijaros, también solamente se pronuncian 2 sociedades científicas. Bueno, aquí este artículo también lo ha comentado Marga y a mí me gusta pues, bueno, indicar que este es un autor muy pro de la proactividad en vedolizumab porque bueno, identifican eso, que medir en semana 6 y en semana 14 lo que va a aumentar es la persistencia en el tratamiento a vedolizumab. Entonces, pues bueno, estos son datos que nosotros hemos podido constatar en nuestra unidad, los presentamos el año pasado en el Congreso y vimos eso, que si comparamos grupo de pacientes monitorizados en inducción y grupo de pacientes no monitorizados en inducción, vamos a conseguir que los monitorizados persistan más con el tratamiento a vedolizumab. Bueno, ¿y qué pasa con el cambio a subcutáneo? Vamos a ver. Es verdad que pues bueno, aquí tenemos un camino por recorrer aún, ¿no? Este es un estudio en el que hace una simulación a partir de los datos de Visible 1 y Visible 2, que son los datos de desarrollo clínico del vedo subcutáneo, y lo que hacen, fijaros, es una simulación con un modelo farmacocinético sin covariables. Definen la biodisponibilidad de la subcutánea en un 75% y también establecen una variabilidad fija del 20%, porque en estos estudios iniciales no se define la variabilidad. Y bueno, y lo que ven es que hay una relación lineal entre las concentraciones intravenosas en valles, siempre estos son valles, intravenosas versus las subcutáneas. Y fijaros que para una concentración de 12, lo que hace la simulación, obtener una concentración valle subcutánea de 37, con un intervalo de confianza bastante amplio. Esto es una simulación. Y lo que comentaba Marga, lo que hace también el trabajo es simular cuándo sería el tiempo óptimo de cambio a pasar a subcutáneo, cuando estamos en una administración intravenosa cada 8 semanas. Entonces, si cambiamos a las 8 semanas, lo que vemos es que vamos a tardar al menos 9 administraciones subcutáneas en alcanzar el nuevo estado estacionario. En cambio, si cambiamos a las 4 o cambiamos a las 2, pues ahí ya tenemos menos riesgo de subexposición de los pacientes cuando hacemos el cambio. Fijaros cómo las áreas bajo la curva no tienen nada que ver las obtenidas por la vía intravenosa a las obtenidas por la vía subcutánea. Luego aquí nos tendremos que empezar a definir otros targets, otros valles o incluso otras áreas.
Vale, cuando comparan la concentración Valle obtenida en función de 3 dosificaciones, cada 8, cada 6, cada 4, y subcutánea, hacen simulaciones cada 2 y cada semana. Pues bueno, vemos que si comparamos CMINS, pues podemos simplemente decir que una optimización cada 4 semanas sería equivalente en concentración Valle a una subcutánea cada 2 semanas. Pero si lo que comparamos son áreas, que es el parámetro que más nos va a medir la exposición, pues aquí vemos cómo la subcutánea cada 2 semanas va a ser más similar a una cada 6 o incluso a una cada 8, y si tenemos el paciente intensificado cada 4 semanas intravenoso, pues aquí la exposición se va a acercar más a cuando la subcutánea la administremos cada semana. Y es lo que un poco al final el artículo dice, según el target que busquemos, si buscamos un CMIN, pues nos podemos conformar con todas las dosis subcutáneas cada 2 semanas, pero si buscamos un target de AUC, cuando lo tengamos intensificado cada 4 semanas, será interesante pasar al subcutáneo cada semana. Y las técnicas. Bueno, ya sabéis que aquí, esto lo hemos hablado en muchos congresos, no tenemos un gold estándar a la hora de medir los biológicos y, pues bueno, encima del batiburrillo que tenemos de estudios y de objetivos y demás, se nos añade la técnica. En este estudio que es reciente de este año, lo que van a hacer es comparar 5 ensayos comerciales con el de Takeda, que también utiliza ELISA, pero que son los datos pivotales y los datos que luego siempre trabajamos, ¿no? Entonces, pues bueno, en este estudio primero hacen la correlación lineal y observan, bueno, hay buenos coeficientes de correlación, pero lo que buscamos que son pendientes igual a 1, ordenadas en el origen 0, ¿no? Pues vemos que hay correlaciones muy distintas, ¿no? Tenemos pues pendientes muy bajitas y ordenadas en el origen distintas a 0. Cuando estratifican estos pacientes, bueno, estas concentraciones, porque son pools de muestras, para ver si clasifican al paciente en menos de 15, 30 o más de 30, pues bueno, cuando comparas técnicas, lo ideal sería tener todos los pacientes en la bisectriz, ¿no? Nos lo clasifica igual según la técnica. Pero volvemos a encontrar técnicas que tienen unos coeficientes kappa, muy distintos de 1, en el que nos indican pues, que la correlación, la concordancia que hay entre esas dos técnicas es bastante escasa. Y si representamos la dispersión de esa concordancia en las gráficas Blatt-Allman, pues aún más vemos cómo hay unas tendencias, hay unos errores aleatorios que son mucho mayores en las concentraciones elevadas. Luego, pues bueno, estos estudios de concordancia los tendremos que tener en cuenta a la hora también de definir nuestros puntos de corte en unas unidades según la técnica que empleemos. ¿Qué pasa con los anticuerpos antifármaco? Bueno, pues los estudios pivotales de Takeda sí que dieron que había prevalencia de inmunogenicidad, bajita pero daba, pero luego en práctica clínica no encontramos anticuerpos antivedolizumab. ¿Por qué? Porque el ensayo de Takeda lo que hacía era, podía medir anticuerpo antivedo en presencia de fármaco, porque realizaban esa disociación ácida, que es un pretratamiento inicial de las muestras en el que puede romper inmunocomplejos y medir anticuerpos de todo, neutralizantes y no neutralizantes, pero que nos quede claro que lo que tenemos en la práctica clínica, en las unidades de farmacocinética, son ensayos que no nos van a medir esos anticuerpos, solamente cuando no tengamos fármaco es cuando hacemos el test y no encontramos inmunogenicidad a vedolizumab. Conclusión del estudio, por supuesto, el seguimiento y la interpretación de un paciente hay que hacerlo siempre con la misma técnica analítica y que creo que es lo más interesante, debemos de considerar este estudio de correlación a la hora de definir nuestros puntos de corte en las unidades de farmacocinética. Y ya para finalizar, que me estoy pasando ya, oportunidades y perspectivas de futuro. Bueno, ya hemos comentado algunas cosas, necesitamos definir nuevos targets subcutáneos, necesitamos definir bien targets según el resultado clínico, según fenotipo de la enfermedad.
Ya tenemos también para anti-TNF, es un marcador genético que nos va a predecir inmunogenicidad y también fracaso terapéutico. Pues bueno, podemos también seguir explorando eso. Y este punto lo considero muy interesante, no solamente medir ya en inducción o en mantenimiento, sino dónde dentro del mismo ciclo de tratamiento. Medimos en valle, medimos Cmax. Hay estudios donde ya nos definen puntos de corte de Cmax de ustekinumab relacionados con curación o remisión endoscópica, o medimos Cmax para calcular AUCs. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que seguir trabajando y ya para final dejaba este punto, que es una oportunidad, que son los points of care, esos analizadores rápidos que van a permitir tener resultados en 10-15 minutos. Yo creo que eso también va a facilitar el desarrollo de más estudios proactivos y hacer esos estudios justo en el momento en que se hace la endoscopia. Yo creo que esto va a ayudar bastante. Y luego también, aquí es ya más investigación, medir niveles en el punto de la inflamación, en la mucosa gástrica. Entonces, pues bueno, me parecía así un poco friki, pero os lo traigo. Este es el estudio que relaciona concentraciones plasmáticas con concentraciones tisulares. Y ven que esas concentraciones tisulares van a estar más en relación con la falta de inflamación. Y cuando analizan respuesta, bueno, ven que esas concentraciones tisulares sí que van a estar más relacionadas con remisión endoscópica y resultado bioquímico más que las plasmáticas. Y nada, esta sí que es ya la última. Este es un autoanalizador de esos rápidos que os comentaba, que vamos a empezar a utilizarlo, lo tenemos ya en la unidad. Y lo que os digo, tenemos resultado en 10-12 minutos. Va también a facilitar la muestra, puede ser también sangre capilar, no hace falta que sea de venopunción. Y bueno, yo creo que esto va a ayudar pues eso, a definir nuevos estudios de proactividad y aclarar un poco las dudas que tenemos hoy en día. Y nada, ya la dejamos, ya el tiempo me he pasado un poquito, perdón. Bueno, empieza. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos 2 minutos. Mis 2 minutos. Bueno, buenos días a todos. Primero, una pequeña licencia, es dar las gracias a todos los compañeros que hoy están aquí acompañándonos desde las 8:30 y yo creo que no se habrán arrepentido porque la cosa ha estado fenomenal. Bueno, lo siguiente, pues felicitaros porque yo creo que habéis aportado una visión muy importante de la farmacia, que quizá en este congreso se nos había ido un poco de la mano, que es la farmacocinética, y no se me ocurre mejor manera de concluir estos 3 días que con ello. Y luego algo también, más allá de las excelentes 3 presentaciones, ¿no? Algo que algún compañero me ha mandado en un WhatsApp, ¿no? Dice, gastroenterólogas hablando de farmacocinética. Yo he dicho que tenía limitaciones y que sabéis vosotros más. Pero en positivo, no lo malinterpretéis, ¿no? Porque lo clásico es que el gastroenterólogo pues habla un poco de la parte clínica y tal, y luego el farmacéutico de la farmacocinética. No, aquí ha sido un chute de farmacocinética, sí, ¿no? Sí. A 3 niveles y la verdad que ha sido genial. Bueno, yo solo una reflexión, no aterrizando tanto los datos, pero me voy a poner en el escéptico, ¿no? En este que no cree en los niveles, ¿no? Y entonces, después de oíros, el escéptico radical y tal diría, bueno, ya sí, pero tanto Marisa como Marga han comentado, ¿no? que hay algunos estudios donde no se alcanza una significación con valor predictivo, tal, no sé qué. Entonces yo os lanzo la pregunta a las 3, ¿no? No, ya digo, yo no soy escéptico, pero ese escéptico, ¿qué le podíamos decir de por qué sucede eso? ¿Vale? No sé si por técnicas diferentes en los estudios, si por Ns de esos estudios demasiado pequeñas que hacen que la significación no alcance ese valor predictivo. No sé si porque Bedo también es un fármaco que está posicionado en un determinado punto como arsenal terapéutico donde el paciente es un paciente más complejo. No lo sé. ¿Hay algún argumento que a ese escéptico le podíamos decir, tranquilo, hay estudios que tienen mucho peso y otros que, bueno, pues el valor no es predictivo, pero hay una causa, ¿no? O una posible justificación? No lo sé, intentando traérnoslo a nuestro terreno. Marisa. Pues yo sí que soy un poco también escéptica en este sentido.
como hemos dicho las tres y hemos coincidido, es que no te lo explican los niveles, no te explican la respuesta ni te explican al 100% que ese paciente responda o que mejore o que tenga curación mucosa y tal. Hay un porcentaje, casi un 50, hemos dicho las tres, de pacientes en el que no hay una respuesta. Entonces, yo pienso como clínica, me dicen los residentes, ¿tú no pides tantos niveles? Y digo, no, porque... Me explico. Si tú tienes un paciente que está bien, con una calprotectina normal, pero tiene unos niveles de 5, es que yo no lo voy a intensificar. No lo voy a intensificar porque en el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque me da igual, está bien el paciente, lo voy a dejar. Entonces, yo soy más reactiva, ¿vale? Los niveles me sirven para decir, vale, métele más fármaco porque puede ser que sí que consigas respuesta, porque ya habéis visto que con las intensificaciones sí que un 50-60% de pacientes responden, pero yo no soy matemática en eso, yo soy también un poco escéptica. Yo quería comentar que, a ver, también en esto los clínicos tenemos diferentes opiniones y diferentes formas de verlo. Y entonces, a ver, aunque en el vedolizumab se ha visto y en otros fármacos que los niveles no son el único factor que nos va a influir en la respuesta a nuestros pacientes. Por ejemplo, nosotros sí que somos más de medir niveles, somos más proactivos y que sí que son pacientes que ya vemos complejos. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, para mí un paciente que ya es complejo, que quiero tenerlo muy controlado, que quiero evitar fracaso de fármaco, quiero tenerlo al menos seguro, saber que los niveles del fármaco son los adecuados. Entonces, para mí sí que es importante porque, aunque haya otros factores que puedan influir en la respuesta, que es el sistema inmunitario, y los macrófagos y tal, al menos sé que ese dato lo tengo en este paciente. Si luego el fármaco no acaba de funcionar, no acaba de ir bien, bueno, pues tendrá otros factores asociados, pero al menos asegurarme que el fármaco lo estoy administrando de una forma óptima. Entonces, para mí sí que es importante a lo mejor tener los niveles adecuados. En la inducción sí, pero luego en el mantenimiento yo, por ejemplo, pues ya no lo pido por pedir, lo pido una vez al año para ver cómo va. En la inducción sí que pienso que sí que hay que ser más proactivo, pero y sobre todo en esos pacientes complejos en los que dices, ostras, es que si no me va, poco más me queda. Pero luego ya no busco un objetivo porque a veces lo alcanzas con bajitos y a veces... Nosotros a veces también lo podemos emplear, pues eso, para asegurarnos de que el nivel está adecuado y asegurarnos de que el paciente también lo está haciendo bien. Entonces también nos sirve un poco, pues eso, de control. Es un factor más, no es el yo único. creo que sí. Yo creo que no es el único, es uno más que nos ayuda a la toma de decisiones. Sí, yo creo es eso, que el vedo tiene un comportamiento muy variable. Parte de esa variabilidad, como hemos comentado, la desconocemos o podemos decir que es farmacodinámica por mecanismo de acción. Bueno, ahí la cinética no nos va a aportar nada, pero sí que la variabilidad farmacocinética la tiene y el tener un nivel pues te hace tomar una decisión más objetiva y sobre todo en inducción. Yo creo que ahí sí que aporta bastante. Y ahora además tenemos el subcutáneo. Entonces con el subcutáneo vamos a tener más variabilidad aún. Entonces ver si todos los pacientes van bien a cada 2 semanas o podemos ampliar o podemos incluso acortar. Y hay modelos con Inflixis subcutáneo que nos dicen eso, que ahí el peso va a ser fundamental del paciente. Y luego la adherencia, lo que tú comentabas, a ver si el paciente se lo está pinchando bien, si no. Yo creo que ahora con el subcutáneo la cinética también nos va a poder ayudar más en vuestra toma de decisiones. Yo de momento no he tenido que intensificar ninguno con el subcutáneo. La verdad que funciona muy bien, bien. ¿eh? Sí, nosotros con el Inflixi algunos sí que hemos tenido que intensificar. Sí, nosotros también. Con el Inflixi sí, pero con este no. Es que el mecanismo yo creo que no tiene nada que ver, entonces no se puede generalizar. Sí. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más o... Nada, lo dejamos aquí. Pues nada, de nuevo gracias por vuestra asistencia y que siga el congreso.